Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy te voy a compartir una receta de un ponche delicioso, un ponche de frutas navideño. La verdad hay muchísimas versiones de ponches, hay personas que los hacen con jamaica, otras personas les ponen tejocotes, otras personas le ponen frutas. Nosotros lo vamos a hacer en base a guayaba y voy a agregar algunas que otras frutas. La verdad es un ponche muy sencillo, pero la verdad es un sabor delicioso y súper reconfortante para esta temporada de frío y también para celebrar nuestras fiestas. Recuerden que en la descripción del video encuentran toda la lista de ingredientes y también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a comenzar con la receta. Vamos a iniciar añadiendo a una olla donde vayamos a preparar nuestro ponche. Vamos a añadir 2 litros de agua. 2 litros de agua. Voy a agregar también azúcar moscabado, yo voy a agregar una taza. Aquí ustedes pueden endulzar con piloncillo o con azúcar, con lo que ustedes prefieran. La verdad a mí me gusta mucho más el sabor del azúcar moscabado en el ponche que del piloncillo, pero lo pueden hacer perfectamente también con piloncillo, inclusive ya venden azúcar de piloncillo. Pueden utilizar de esa o poner el cono de piloncillo y esperar a que se derrita con el calor de la estufa. Yo voy a revolver aquí hasta disolver toda mi azúcar y también voy a agregar una varita de canela porque voy a querer que quede súper saborizada esta agua que voy a poner a calentar. Y una vez que ya tengo el azúcar toda disuelta, voy a probar a ver si ya me parece bien el dulzor que tengo ahorita ya en esta preparación. A mí me parece excelente. A mí el ponche en lo personal no me gusta muy dulce, porque las bebidas que son muy dulces y son calientes, a mí en lo personal me llegan a empalagar un poco. Entonces esta cantidad de azúcar para mí es la ideal, pero recuerden aquí probar y decir ustedes si necesita un poquito más o así está bien. Una vez esté lista ya nuestra preparación de agua, azúcar y la vara de canela, nos la vamos a llevar a la estufa a que empiece a hervir. Ahora vamos a comenzar a partir nuestras frutas. Tengo aquí guayabas, ¿sí? Voy a partir 7 guayabas, tengo 14 guayabas en total. Voy a partir 7, las voy a partir únicamente a la mitad y las voy a agregar al vaso de mi licuadora. Porque la mitad de las guayabas van a ir molidas en la preparación y la otra mitad las vamos a partir en trozos porque esas van a ir así en nuestro ponche, en trozos. Entonces voy a agregar aquí todas las guayabas. Una vez que tenemos aquí la mitad de nuestras guayabas partidas, le voy a agregar aproximadamente una taza y media de agua y las voy a licuar. Con todo y semillitas las voy a licuar porque al final las voy a pasar por un colador. Una vez que está licuada ya nuestra mezcla, la vamos a pasar por un colador para quitar todas las semillas. Las semillas las pueden quitar desde un principio, que partan su fruta, pero la verdad a mí me gusta licuarla con todo y al final colarla. La verdad no se batalla mucho en el proceso de colar la guayaba para retirar las semillas. Se me hace más práctico que estar partiendo las guayabas y quitándole las semillas. Pero esto es muy opcional. Entonces, una vez que tenemos ya nuestra mezcla de guayabas, aquí la vamos a reservar y vamos a continuar partiendo nuestra fruta. Las guayabas las voy a partir en 8, porque si se fijan están bastante grandes y yo quiero encontrarme trozos de fruta no tan grandes en mi ponche. Entonces así las voy a partir. Primero las parto a la mitad, luego a la mitad y otra vez a la mitad. Y así me voy a ir con todas las guayabas hasta terminar. Una vez que tenemos ya nuestras guayabas, ahora nos vamos a ir con la manzana. La manzana la pongo así tal cual también con la cáscara, no se la quito. Es opcional, si ustedes gustan se la pueden quitar como prefieran. Y también voy a cortar cuadros pequeños de la manzana.
Manzanas estoy poniendo 2 porque si ustedes se fijan no están muy grandes, son de las chiquitas, pero ya sea que pongan una grande o 2 pequeñas, como ustedes quieran. Voy a agregar también una pera. La pera sí les recomiendo mucho que esté firme. Si la ponen muy madura, se nos va a desbaratar totalmente en el ponche. Entonces que esté súper firme la pera. También vamos a poner caña. La caña me gusta mucho ponerla porque me conecto mucho cuando era niña. La verdad nada más le pongo poquita. Para pelar la caña nada más van a parar así su caña y se van a ir lo más pegadito a la cáscara que puedan hacia abajo, ¿sí? Y así se van a ir cortando la cáscara hasta que la eliminen por completo. Y una vez que tienen ya su caña, la van a partir por la mitad y luego cada mitad otra vez a la mitad. A mí me gusta ponerla así en pequeños palitos. Déjenme le corto aquí la orilla. Y listo, aquí la voy a dejar mi caña. Es un toquecito el que le quiero dar nada más con la caña. Y otra fruta de las que vamos a agregar también es piña. Esta es piña en almíbar, es una lata pequeña de la que ya viene partida en trocitos. Si pueden, nada más le dan una enjuagadita en el filtro de agua, con tantita agua, para que no tenga el sabor del enlatado o del almíbar, para que venga así como que un poquito más natural. Sí me gusta mucho utilizar más piña enlatada que piña natural, porque por lo general la piña natural o está verde o está demasiado madura y demasiado madura se nos puede desbaratar. Entonces ya que tenemos nuestra fruta picada y lista y nuestro puré de guayaba, nos vamos a ir a la estufa a continuar con nuestro ponche. Una vez que ya está caliente nuestra agua con azúcar y canela, voy a agregar aquí la mezcla de guayabas. Y voy a revolver. Y voy a esperar a que empiece a hervir toda esta mezcla. Y una vez que empiece a hervir, es importante darle tiempo para que se cocinen las guayabas. Una vez que empiece a hervir, aproximadamente la voy a dejar hervir por 10 minutos más a que todas las guayabas estén perfectamente cocinadas. Una vez que hirvió 10 minutos, agregamos todas nuestras frutas. Aquí agregué ya la manzana, la pera, la guayaba, la piña y por último agregamos también la caña de azúcar. Y es necesario dejarlo hervir por 10 minutos más para que se cocinen y se cuezan un poquito nuestras frutas. No las quiero demasiado cocidas, porque como muy probablemente vamos a recalentar este ponche, se nos aguadaría muchísimo la fruta. Entonces, una vez que las agregamos, las dejamos por 10 minutos más. Pasados los 10 minutos en los que se mantuvo el ponche hirviendo, vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar tapadito, reposar aproximadamente por 10 minutos más para servirlo. Y una vez que tenemos ya listo nuestro ponche calientito y todo, ya nada más nos queda servirlo para disfrutarlo. Si se fijan, ahí poco a poco van cayendo algunas de las frutas y ya después con alguna cucharita nos ayudamos si queremos agregar un poquito más. Me voy a ayudar con esta otra cucharita para sacar unas cañas y ponerlas aquí en mi taza. Y entonces así queda listo ya nuestro ponche navideño. La verdad es una bebida deliciosa, súper reconfortante para cuando hace frío. A mí me gusta mucho prepararlo en casa, aunque no vaya a tener posada. Me encanta prepararlo y tenerlo y de repente a media tarde, así cuando tienes un poquito de frío, servirte una tacita de ponche se me hace una delicia. De verdad los invito a que lo preparen y sobre todo a que lo disfruten. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar,
pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.